Una pobre madre soltera vendía flores para alimentar al hijo que crió sola. Él tenía dinero, poder y todo lo que el mundo podía ofrecer, menos la verdad sobre su propio pasado. Elena sobrevivió al abandono con una sonrisa en el rostro y el aroma de las margaritas. Eduardo enterró los errores de su juventud bajo trajes caros y decisiones despiadadas. Pero cuando conoce a Noah, un niño rubio de ojos grisáceos, algo cambia y los recuerdos que juró olvidar vuelven para cobrarle. Una mentira del pasado, un amor interrumpido antes de comenzar, un reencuentro que comienza con desconfianza y termina con el nacimiento de algo verdadero. Pero no todos son flores. Una mujer dispuesta a todo para mantener el control. Una acusación que puede destruir a una madre y un niño en el centro de una disputa que nadie quería vivir. Esta no es solo una historia de reencuentro. Es sobre el amor que florece incluso cuando todo parece perdido. Prepárate el corazón. Te emocionarás con cada detalle. Suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad estás escuchando. El sol de verano iluminaba las calles empedradas de Paraty. Mientras Elena Duarte estacionaba su combi amarilla en la plaza central con movimientos hábiles y gráciles, comenzó a organizar los baldes de flores en la acera, formando un pequeño arco iris, vegetal que contrastaba con las paredes blancas y puertas coloridas de las casas coloniales. «Noah, querido, ¿puedes pasarme esos girasoles?», pidió Elena, acomodando un mechón de cabello rojizo que escapaba de su moño improvisado. El niño de 6 años, que jugaba dentro de la combi con un dinosaurio de peluche, saltó hacia afuera, con la energía que solo los niños poseen. Sus ojos azul grisáceos brillaban mientras llevaba cuidadosamente el balde con girasoles casi de su tamaño. «Mamá, ¿por qué los girasoles siempre miran al sol?», preguntó, inclinando la cabeza. Con curiosidad, Elena sonrió, revelando discretas pecas en sus mejillas. «Porque saben dónde encontrar la luz, mi amor, siempre siguen lo que los hace crecer, como nosotros vinimos a Paraty». Noah preguntó, haciendo esa conexión sorprendente que los niños a veces hacen. Elena pausó su overol jeans manchado con gotas de agua de las flores. La pregunta era inocente, pero llevaba el peso de una historia que ella aún no estaba lista para contar completamente. «Sí, un poco como eso», respondió. «Finalmente. Vinimos a buscar nuestro lugar al sol. La verdad era más compleja. 7 años atrás, Elena era una estudiante de biología en Sao Paulo, con sueños de trabajar en preservación ambiental. Una sola noche, durante una fiesta universitaria, había cambiado todo. Un chico de sonrisa fácil que se presentó como Ricardo, un publicista de paso por la ciudad, una conexión instantánea, conversaciones profundas sobre estrellas y un romance impulsivo que duró solo una noche. Cuando descubrió el embarazo semanas después, Ricardo ya había desaparecido sin dejar rastros, ni número de teléfono, ni apellido real, ni perfiles en redes sociales. Elena lo buscó por meses hasta darse cuenta de que quizás él había mentido sobre todo. Rechazada por sus padres conservadores, cuando decidió tener al bebé sola, encontró en Paraty un nuevo comienzo. Una ciudad lo suficientemente pequeña para criar a su hijo con tranquilidad, pero lo suficientemente turística para mantener su pequeño negocio de flores. «Mira, mamá, ese hombre nos está observando», dijo la voz de Noah, trayéndola de vuelta al presente. Elena levantó los ojos hacia la dirección que su hijo señalaba. Del otro lado de la plaza, apoyado en uno de los postes coloniales, estaba un hombre que destacaba completamente del ambiente, vistiendo un traje oscuro impecablemente cortado, gafas de sol y con una expresión seria. Parecía más un ejecutivo, perdido que un turista común. «No señales, Noah», lo reprendió suavemente. «Debe ser solo otro visitante conociendo la ciudad». El hombre, sin embargo, comenzó a caminar hacia ellos. Había algo en su postura confiada, casi arrogante, que hizo que Elena sintiera una inexplicable punzada de familiaridad. «Buenos días», dijo al acercarse, quitándose las gafas de sol. «Estas flores son realmente impresionantes».
Elena quedó momentáneamente sin reacción. Los ojos de él, de un verde oscuro intenso, contrastaban con el cabello castaño cuidadosamente despeinado. Había algo en esa mirada que provocó una sensación extraña, como un recuerdo lejano tratando de emerger. «Gracias», respondió finalmente, recuperando la compostura. «Son todas cultivadas en nuestro pequeño invernadero en las afueras de la ciudad». «¿Ustedes mismos las cultivan?», preguntó él genuinamente impresionado, agachándose para estar a la altura de Noah. «¿Y el niño también ayuda con las flores?». «Sí, señor. Sé el nombre de todas ellas en portugués y en cientificés», respondió Noah orgullosamente. El hombre sonrió, una sonrisa que transformó completamente su expresión seria. «Cientifiques. Eso es impresionante. Es latín en realidad», corrigió Elena gentilmente. «Noah tiene una memoria increíble para los nombres científicos. A veces pienso que tendré un pequeño botánico en casa o un gran empresario de flores», replicó el hombre, aún mirando a Noah con una expresión difícil de descifrar. «Mi nombre es Eduardo Monteiro», dijo finalmente extendiendo la mano hacia Elena. «Estoy alojado en la ciudad por algunas semanas. Creo que necesitaré flores para alegrar mi habitación de hotel». «Elena Duarte», respondió ella, estrechando la mano extendida. Un leve hormigueo recorrió su brazo en el breve contacto. «Y este es mi hijo, Noah». Eduardo observó al niño por unos instantes más, un leve fruncir de cejas atravesando su rostro. «Tiene ojos muy peculiares. Me recuerdan a los de mi familia». Elena sintió una inexplicable incomodidad. «Debe ser coincidencia. Dicen que hay solo algunas combinaciones posibles de genes, ¿no es cierto?», asintió Eduardo, volviendo su atención hacia las flores. «Llevaré esos lirios blancos, si no le importa». Mientras Elena preparaba el ramo, Noah continuó hablando, animadamente con el extraño, mostrando su conocimiento sobre flores y preguntando si Eduardo tenía hijos. La espontaneidad del niño siempre sorprendía a Elena. Él hablaba con cualquier persona con la misma apertura y curiosidad, quizás buscando inconscientemente la figura paterna ausente en cada hombre que conocía. «No, no tengo hijos», respondió Eduardo con una sombra de melancolía en la voz. «Mi vida ha sido demasiado complicada para eso». «Mi vida también es complicada», ofreció Noah con la sabiduría inocente de los niños. «No tengo un padre, solo una madre, pero ella vale por dos». Elena sintió que su rostro ardía. «Noah, eso es una conversación muy personal para tener con extraños». Eduardo, sin embargo, no parecía incomodado. Por el contrario, había una gentileza en su mirada cuando respondió: «Tu madre parece realmente increíble. Ustedes forman un gran equipo». Después de pagar por las flores, dejando una propina generosa que Elena intentó rechazar, Eduardo se despidió, prometiendo volver al día siguiente para comprar más arreglos para su habitación de hotel. «Parecía triste, ¿no es así, mamá?», comentó Noah mientras lo observaban alejarse. «Pero también parecía agradable. Me gustó». Elena asintió distraídamente, aún tratando de entender la extraña sensación que ese encuentro había provocado. Había algo vagamente familiar en Eduardo Monteiro, algo que no podía identificar con precisión. En los días que siguieron, Eduardo se convirtió en un cliente frecuente. Siempre aparecía a la misma hora, compraba un arreglo diferente y conversaba brevemente con Noah, quien esperaba ansiosamente sus visitas. Para sorpresa de Elena, el empresario reservado comenzó a traer pequeños regalos educativos para el niño. Un libro ilustrado sobre botánica, un pequeño telescopio de bolsillo para observar las estrellas, una lupa para examinar las flores en detalle. «No necesita hacer esto», protestó Elena después de la cuarta visita, cuando Eduardo trajo un kit de microscopio infantil. «Está mimando demasiado a Noah». «No veo cómo incentivar la curiosidad científica puede ser malo», respondió Eduardo, con una media sonrisa. «Además, es raro encontrar un niño tan interesado en aprender». Había algo en la forma en que Eduardo miraba a Noah, una mezcla de fascinación y un sentimiento más profundo que Elena no podía nombrar, que la dejaba simultáneamente conmovida y aprensiva. En una tarde particularmente calurosa, Eduardo apareció fuera de su horario habitual. Elena estaba cerrando la combi,
lista para llevar a Noah a la playa, cuando lo vio cruzando la plaza. «Pensé que ya se habrían ido», dijo él, pareciendo levemente decepcionado. «Estamos cerrando más temprano hoy». Le prometí a Noah un chapuzón en el mar después de una semana entera de trabajo, explicó Elena, notando que Eduardo había cambiado su traje habitual por ropa más casual. Pantalones de lino claros y una camisa azul marino que resaltaba sus ojos. «¿Puedo unirme a ustedes?». La pregunta tomó a Elena por sorpresa. «Perdón por la osadía, pero pasé toda la mañana en reuniones sofocantes y la idea de un chapuzón suena como el paraíso ahora». Antes de que pudiera formular una respuesta, Noah ya había saltado fuera de la combi, sus ojos brillando de emoción. «Por favor, mamá, el tío Eduardo puede venir con nosotros». Elena dudó. Estaban desarrollando una especie de amistad con ese extraño. Pero un paseo a la playa parecía cruzar alguna línea invisible de intimidad que ella no estaba segura de querer traspasar. «Prometo portarme bien», bromeó Eduardo, percibiendo su excitación. «¿Y puedo comprar helados para compensar la intrusión?». La sonrisa esperanzadora de Noah fue el factor decisivo. «Está bien, pero ve con tus propias piernas. La combi ya está llena con nuestro equipo». La playa de Trindade, a pocos kilómetros del centro histórico, estaba relativamente vacía esa tarde de día de semana. Noah corrió inmediatamente hacia el agua, mientras Elena organizaba un pequeño área con toallas y sombrilla. «¿Siempre ha tenido esta energía?», preguntó Eduardo, observando al niño saltar entre las pequeñas olas. «Desde que nació», confirmó Elena, con una sonrisa cariñosa suavizando sus facciones. «Incluso de bebé casi no dormía, siempre estaba alerta, queriendo ver todo». «Debe haber sido difícil criar a un hijo sola», comentó Eduardo con cuidado. Elena se tensó levemente. Rara vez hablaba de su situación con extraños, pero algo en Eduardo la hacía sentir extrañamente cómoda para compartir. «Pero también es la mayor alegría de mi vida», respondió sinceramente. «Noah me dio un propósito cuando estaba perdida». Eduardo parecía querer preguntar más, pero se contuvo. En su lugar se quitó la camisa y corrió para unirse a Noah en el agua, dejando a Elena momentáneamente sin aliento. El cuerpo bien definido del empresario revelaba una dedicación al ejercicio que no combinaba con la imagen de ejecutivo workaholic que ella había formado. Observándolos jugar en el agua, Elena sintió una punzada de emoción. Rara vez tenía la oportunidad de interactuar así con una figura masculina. Ver a su hijo riendo mientras Eduardo lo lanzaba al aire y lo atrapaba en el agua era simultáneamente hermoso y doloroso, un vislumbre de lo que podría haber sido si Ricardo no hubiera desaparecido de sus vidas. Cuando finalmente salieron del agua, Noah estaba exhausto y hambriento. Eduardo cumplió su promesa y trajo helados para todos, sentándose junto a Elena mientras el niño devoraba su paleta. «Es realmente extraordinario», comentó Eduardo, observando a Noah dibujar formas en la arena con una ramita. «Inteligente, curioso, gentil. Has hecho un trabajo increíble, Elena». «Gracias», respondió ella, genuinamente conmovida por el elogio. «Pero mucho de eso es simplemente quién él es. Tengo la suerte de ser la madre de alguien tan especial». «¿Y el padre?», dudó, claramente incierto si la pregunta sería bienvenida. Elena respiró hondo mirando hacia el horizonte. «No está en su vida, nunca lo ha estado». «Lo siento». «No lo sientas. Noah y yo estamos bien así». Hizo una pausa, incierta sobre cuánto compartir. «Fue una historia breve. Ni siquiera sé si el nombre que me dio era verdadero». Eduardo frunció el ceño, pareciendo genuinamente perturbado. «Eso es lamentable. Ningún hombre debería huir de sus responsabilidades de esa manera». Había algo en la intensidad de su reacción que hizo que Elena lo mirara con más atención. «Hablas como si tuvieras experiencia personal con el tema». «Mi propio padre no era exactamente un modelo de responsabilidad», respondió él después. «De un momento. Prefería sus negocios y amantes a la familia. Crecí viendo a mi madre sufrir con sus ausencias y traiciones». La vulnerabilidad inesperada de la confesión tomó a Elena desprevenida. Este hombre de apariencia fría y controlada
Tenía sus propias cicatrices, tan profundas como las de ella. ¿Es por eso que no tienes hijos? ¿Miedo de repetir patrones?, preguntó suavemente. Eduardo sonrió sin humor. Análisis perspicaz para alguien que me conoce desde hace tan poco tiempo, pero sí, quizás sea parte del motivo. La otra parte es simplemente nunca haber encontrado a la persona correcta. «Mamá, tío Eduardo, miren lo que encontré», interrumpió la voz animada de Noah el momento de intimidad. El niño corría hacia ellos, sosteniendo cuidadosamente algo en sus manitas. «Una estrella de mar», exclamó, mostrando el pequeño animal anaranjado. «¿Podemos llevarla a casa?» «No, querido», respondió Elena gentilmente. «Ella pertenece al mar. Sería como sacar una flor de la tierra. No sobreviviría lejos de su hogar». «Tu madre tiene razón», coincidió Eduardo, agachándose para examinar el descubrimiento. «Pero podemos tomar una foto para que la recuerdes y luego devolverla al...» El rostro de Noah se iluminó con la sugerencia. Eduardo sacó el celular del bolsillo y fotografió al niño sosteniendo cuidadosamente el animal marino. Luego lo acompañó hasta el borde del agua para devolverlo al mar. Observándolos, Elena sintió que algo cambiaba dentro de sí. En menos de 2 semanas, este extraño había entrado en sus vidas y parecía llenar naturalmente espacios que ella ni siquiera había notado que estaban vacíos. Era aterrador lo fácilmente que Noah se apegaba a él, y más aterrador aún la forma en que ella misma comenzaba a anhelar sus visitas diarias. Cuando volvieron a la combi, Noah se durmió casi instantáneamente en el asiento trasero, exhausto de la aventura. «Gracias por el día», dijo Elena mientras Eduardo se despedía junto a su auto, un SUV discreto, pero claramente lujoso, estacionado cerca. «Noah adoró tu compañía. El sentimiento es recíproco», respondió Eduardo, su mirada demorándose en el niño dormido. «Me recuerda mucho a mí mismo cuando era niño. La misma curiosidad insaciable, los mismos ojos». Hizo una pausa, abruptamente como si hubiera dicho demasiado. «¿Algo anda mal?», se preguntó Elena, notando su expresión repentinamente perturbada. «No, nada», respondió rápidamente. «Solo recuerdos. Elena, necesito viajar por negocios por unos días, pero me gustaría invitarlos a cenar cuando vuelva. Como agradecimiento, por la tarde agradable». La propuesta la tomó desprevenida. «Eduardo, no sé si es una buena idea. Apenas nos conocemos y es solo una cena. En un restaurante público», insistió él suavemente. «Prometo no tener segundas intenciones». Había algo en su mirada, una sinceridad casi vulnerable, que hizo que Elena cediera. «Está bien, pero nada muy elegante. Noah no tiene ropa formal». «Conozco el lugar perfecto», sonrió Eduardo, pareciendo genuinamente feliz con su aceptación. «Volveré en una semana. Hasta entonces extrañaré las flores y las conversaciones». Mientras conducía de vuelta a casa con Noah durmiendo pacíficamente, Elena no podía apartar la sensación de que algo significativo había cambiado ese día. Lo que comenzó como una simple relación comercial cliente-vendedora estaba evolucionando hacia algo más profundo, y por más que intentara convencerse de lo contrario, no podía ignorar la creciente atracción que sentía por Eduardo Monteiro, ni la forma en que su corazón latía más rápido cada vez que él sonreía. Más perturbadora aún era la vaga sensación de familiaridad que ocasionalmente la asaltaba cuando lo observaba, como si ya lo hubiera conocido en otra vida o en otro tiempo. Un déjà vu persistente que no podía explicar. Lo que Elena no podía imaginar era que, mientras conducía hacia su hotel, Eduardo enfrentaba sus propios demonios. En el espejo retrovisor, la imagen de Noah durmiendo pacíficamente en la combi persistía en su mente, despertando preguntas y sospechas que jamás había considerado antes y que podrían cambiar para siempre el curso de sus vidas. Eduardo observaba el paisaje montañoso a través de la ventana del avión, pero su mente estaba a kilómetros de distancia. Desde que había dejado para ti 3 días atrás, no podía dejar de pensar en Elena y Noah, especialmente en Noah. Había algo en el niño que lo perturbaba profundamente,
una similitud inexplicable que iba más allá de los ojos azul grisáceos, tan parecidos a los que veía en las fotografías antiguas de su infancia. Era su manera, su curiosidad, incluso la forma de su sonrisa. «Señor Monteiro, estamos comenzando el descenso hacia São Paulo», informó la auxiliar de vuelo, interrumpiendo sus pensamientos. Eduardo asintió mecánicamente. El viaje de negocios, que debía durar una semana entera, había sido acortado drásticamente. Había cancelado reuniones importantes, delegado tareas urgentes a subordinados, todo para poder regresar a Paraty lo más rápido posible. «Necesito hacer algunas preguntas», murmuró para sí mismo mientras ajustaba el cinturón de seguridad. Pero ¿cuáles serían las preguntas correctas? ¿Cómo abordar una sospecha tan delicada sin ofender a Elena o parecer completamente insano? «Oh, por casualidad, nos conocimos hace 7 años en una fiesta universitaria donde me presenté con otro nombre». No había manera elegante de hacer eso. Además, Eduardo no estaba seguro de querer respuestas. Los últimos años los había dedicado a reconstruir su imagen y la de la empresa familiar, alejándose completamente del joven irresponsable que una vez fue, el Ricardo que inventaba identidades en fiestas universitarias para escapar del peso de ser un Monteiro. En su apartamento en São Paulo, Eduardo abrió la caja fuerte empotrada en la pared del estudio y retiró una pequeña caja de madera. Dentro guardaba unos pocos objetos de valor sentimental, entre ellos un pequeño marco con su foto a los 6 años, tomada durante un viaje a París. La similitud con Noah era innegable. Su celular sonó, interrumpiendo el momento de contemplación. El nombre de Carolina parpadeaba en la pantalla. «¿Dónde estás?», preguntó la voz de Carolina Ferraz, sonando irritada. «Cancelaste la cena con los inversores sin avisar». «Tuve un imprevisto», respondió Eduardo seco. Carolina era técnicamente su exnovia, aunque continuaban trabajando juntos en la empresa, y ella parecía convencida de que el tiempo de descanso que habían decidido dar a la relación era solo temporal. «¿Qué tipo de imprevisto es más importante que la fusión con el Grupo Rivera?», cuestionó ella. «Un asunto personal, Carolina. Volveré a Paraty mañana temprano». «¿Para qué? Pensé que la evaluación de la posada ya estaba concluida. ¿Qué más hay allí que requiera tu presencia personal?». La pregunta, cargada de sospecha, hizo que Eduardo se diera cuenta de lo mucho que su relación con Carolina se había deteriorado. No había más confianza, solo exigencias y expectativas profesionales. «Necesito verificar algunos detalles del inmueble», mintió, sin estar listo para compartir sus sospechas. «Hablamos cuando vuelva». Después de colgar, Eduardo pasó horas investigando en su computadora. Primero intentó encontrar registros en línea de Elena Duarte. Descubrió un perfil académico abandonado en la Universidad de São Paulo, Facultad de Biología, con una foto que confirmaba que definitivamente era la misma Elena. Las fechas coincidían. 7 años atrás, él aún vivía su fase rebelde, asistiendo a fiestas universitarias donde nadie lo conocía como Eduardo Monteiro, el heredero problemático. En ese año específico, recordaba vagamente una fiesta en el departamento de biología donde había conocido a una estudiante pelirroja, de ojos verdes. La memoria era nebulosa, resultado de las bebidas y la vida desenfrenada que llevaba, pero recordaba la conexión instantánea, las conversaciones profundas sobre las estrellas, cómo ella parecía genuinamente interesada en el publicista Ricardo, no en el dinero de los Monteiro. «Dios mío», murmuró, la realidad de la situación finalmente lo golpeó por completo. «Podría ser mi hijo». En Paraty, Elena organizaba las flores en la combi cuando doña Cida, una señora que vendía artesanías en la plaza vecina, se acercó con una expresión curiosa. «Entonces, niña, ¿es verdad que tú y el empresario de la capital están de romance?», preguntó Elena, casi derribando un jarrón de orquídeas. «¿Qué? Claro que no. ¿De dónde sacaste esa idea?». «Oh, la ciudad entera está comentando. Teresa de la panadería los vio en la playa. Todos son risas e intimidades, y él viene a comprar flores todos los días. Hombre que compra flores diariamente está enamoradizo o con culpa en el cartorio». Elena sintió que su rostro ardía. «Eduardo es solo un cliente.
Nos lo encontramos en la playa por coincidencia. Solo eso. Si tú lo dices, respondió doña Sida con una sonrisa maliciosa. Pero sería un buen partido, ¿no? Un hombre guapo, educado y, por lo que dicen, muy rico. No estoy buscando un buen partido, doña Sida. Estoy demasiado ocupada criando a mi hijo y administrando mi negocio. La conversación fue interrumpida por la llegada de Noah, que regresaba de la escuela con su profesora Luía, quien ocasionalmente lo acompañaba hasta la combi. «Mira lo que dibujé hoy, mamá», exclamó el niño, exhibiendo orgullosamente un dibujo colorido. «Es nuestra familia». Elena observó la imagen. 3 figuras de palitos, una con cabello rojo rizado, una pequeña con cabello amarillo y una tercera más alta que parecía llevar un traje. «Es muy bonito, querido», respondió con cuidado. «Pero, ¿quién es este de aquí?», preguntó, señalando a la figura del hombre. «Es el tío Eduardo, claro», respondió Noah como si fuera obvio. «Luía nos pidió que dibujáramos nuestra familia, y como no tengo un padre, dibujé al tío Eduardo. Él es legal como un padre sería». «No, mamá». Elena intercambió una mirada avergonzada con la profesora, quien sonrió con disculpas. «Querido, Eduardo es solo un amigo que conocimos recientemente», explicó Elena suavemente. «Él no es parte de nuestra familia». La decepción en el rostro de Noah fue como una puñalada. «Pero él podría ser, ¿no? Tú sonríes diferente cuando él está cerca. Sonríes como las madres de mis amigos cuando sus padres llegan a casa». Elena se quedó sin palabras, sorprendida por la observación perspicaz de su hijo. «Las niños perciben más de lo que imaginamos», comentó Luía en 1900, voz baja, mientras Noah se distraía mostrando el dibujo a doña Sida. «Él habla de este Eduardo constantemente en la escuela». «Nos conocemos hace menos de 2 semanas», suspiró Elena, «y él es de otro mundo, un empresario de Sao Paulo. Probablemente está solo pasando el tiempo mientras concluye sus negocios. En la ciudad. Bueno, a juzgar por el auto que acaba de estacionar allí, ha vuelto antes de lo esperado», respondió Luía, señalando discretamente. Elena se volvió y vio a Eduardo saliendo de su SUV del otro lado de la plaza. Había cambiado su traje habitual por pantalones caqui y una camisa blanca simple, pareciendo más relajado, pero al mismo tiempo extrañamente tenso. «¡Tío Eduardo!», gritó entusiasmado Noah, atrayendo la atención de todos en la plaza. Isunson, niño, corrió hacia el empresario, quien abrió una gran sonrisa al verlo y se agachó para recibirlo con un abrazo. «Hola, campeón, te extrañé», dijo Eduardo, despeinando cariñosamente el cabello del niño. «¿Has vuelto antes? Mamá dijo que solo ibas a volver la próxima semana», comentó Noah, tirando de su mano hacia la combi. «Cambié mis planes», respondió Eduardo, su mirada encontrando la de Elena a distancia. Había algo diferente en esa mirada, una intensidad perturbadora, casi investigativa. Mientras se acercaban, Elena notó que Eduardo parecía diferente. No era solo la ropa más casual, sino algo en su postura, en la forma en que la observaba, como si la viera por primera vez. «Bienvenido de vuelta», saludó, tratando de mantener la voz casual. «Noah estará feliz de tenerte por aquí». «Necesitamos hablar», respondió él en voz baja, solo para que ella lo escuchara. «En privado». La seriedad en su tono hizo que Elena frunciera el ceño. «¿Ha pasado algo?» «Sí, no, tal vez», respondió Eduardo, pasándose la mano por el cabello. Un gesto nervioso que parecía fuera de lugar en alguien normalmente tan compuesto. «Es complicado». «Tío Eduardo, mira el dibujo que hice en la escuela», interrumpió Noah, salvándolos momentáneamente del momento incómodo. Eduardo examinó el dibujo, y Elena pudo ver la emoción instantánea en sus ojos cuando se dio cuenta de quién era la tercera figura. Tragó saliva, claramente conmovido. Es increíble, Noah. Tienes talento», dijo finalmente, su voz levemente quebrada. «¿Podemos ir a cenar hoy? Tú lo prometiste antes de viajar», recordó el niño, tirando de la manga de su camisa. Eduardo miró a Elena como pidiendo permiso. Ella asintió levemente. Tal vez un restaurante público fuera el lugar ideal para la conversación privada que él quería tener. «Claro, campeón. ¿Qué tal a las 7? Conozco un restaurante».
junto al mar que sirve un pescado delicioso. Después de que Eduardo se alejó, prometiendo buscarlos más tarde, Elena se sintió inquieta durante el resto de la tarde. ¿Qué quería hablar? ¿Habría descubierto algo sobre su pasado? ¿Estaría molesto con el apego que Noah demostraba? A las 6:30, ya lista para la cena con un vestido simple de flores azules que resaltaba sus ojos verdes, Elena ayudaba a Noah a ponerse los zapatos cuando el teléfono sonó. «¿Aló, señorita Duarte?», dijo una voz femenina fría y desconocida al otro lado. «Aquí es Carolina Ferraz, asistente ejecutiva de Eduardo Monteiro». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Sí, ¿en qué puedo ayudarla?» «Eduardo me pidió que le avisara que necesita cancelar el compromiso de esta noche. Ha surgido una emergencia en Sao Paulo que requiere su presencia inmediata». La decepción fue instantánea, especialmente al pensar en lo decepcionado que estaría Noah. «Entiendo, gracias por avisarme». «Aprovecho para aclarar algo», continuó la voz, ahora con un tono levemente amenazante. «Eduardo está en un momento crucial de negociaciones para la empresa Monteiro. Las distracciones son inconvenientes». «Distracciones», repitió Elena sintiendo que la sangre hervía. «No sé de qué está hablando, pero puedo asegurarle que no estamos distrayendo a nadie». «Excelente. Entonces nos entendemos. Que tenga una buena noche, señorita Duarte». La llamada se cerró antes de que Elena pudiera responder. Sintiéndose humillada y confundida, miró a Noah que se ataba los cordones con la lengua afuera, concentrado. «Querido, tengo una noticia no muy buena. Eduardo no va a poder venir hoy». El rostro del niño se desmoronó. Pero él prometió. «A veces los adultos tienen emergencias en el trabajo», explicó Elena sintiéndose pésima. «Pero ¿sabes qué podemos hacer? Podemos tener nuestra propia noche especial. Podemos pedir pizza y ver esa película sobre dinosaurios que tanto te gusta». La propuesta no borró completamente la decepción, pero Noah terminó aceptando. Mientras comían pizza en el pequeño sofá de la sala, Elena no podía dejar de pensar en la llamada extraña. ¿Quién era Carolina Ferraz y por qué había llamado en lugar del propio Eduardo? El tono amenazante sugería más que una simple relación profesional. Su sospecha fue confirmada cuando, después de finalmente acostar a Noah, escuchó golpes en la puerta. Al abrir, encontró a Eduardo, pareciendo agitado y confundido. «¿Qué haces aquí?» «Pensé que habías vuelto a Sao Paulo», dijo Elena, manteniendo la voz baja para no despertar a Noah. «¿Sao Paulo? ¿De qué estás hablando?» «Solo fui a resolver algunos detalles en el hotel para poder encontrarme con ustedes», respondió. Eduardo claramente confundido. «Vine a buscarlos para la cena. Tu asistente, Carolina, llamó cancelando todo. Dijo que tuviste una emergencia». La expresión de Eduardo se endureció instantáneamente. «Carolina no es mi asistente, es mi exnovia y no tenía autorización para hablar en mi nombre». Elena sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. «¿Exnovia? Es complicado», respondió él pasándose la mano por el cabello nuevamente, el gesto nervioso que Elena comenzaba a reconocer. «Puedo entrar, necesitamos hablar, y claramente ahora hay más cosas que aclarar». A regañadientes, Elena le dio paso. El pequeño apartamento sobre la floristería que alquilaba parecía aún más pequeño con la presencia imponente de Eduardo. Ella indicó el sofá y se sentó en el sillón opuesto, manteniendo una distancia deliberada. «Entonces, tienes una exnovia que aún actúa como si tuviera derechos sobre tu vida», comenzó Elena, incapaz de esconder el dolor en su voz. «Y ella claramente nos ve a Noah y a mí como amenazas. Carolina y yo terminamos hace 3 meses, pero seguimos trabajando juntos en la empresa», dudó. «Ella tiene dificultad para aceptar el fin de la relación». «¿Y por qué terminaste con ella?», preguntó Elena, incapaz de contener el sarcasmo. «Porque me di cuenta de que estaba con ella por los motivos equivocados. Conveniencia, presión familiar, compatibilidad profesional», respondió Eduardo, mirándola directamente a los ojos. No había amor, solo un arreglo. El silencio pesó, entre ellos por algunos instantes. «No fue para eso que vine a hablar», continuó Eduardo.
Finalmente, Elena, necesito hacerte una pregunta y te pido que seas completamente honesta, por más extraña que parezca. El corazón de Elena se aceleró. ¿Qué pregunta? Hace 7 años, comenzó él lentamente. Estuviste en una fiesta en la Facultad de Biología de la USP y conociste a un hombre que se presentó como Ricardo, un publicista. El shock fue tan grande que Elena tuvo que sujetarse al sillón para no caer. Su rostro palideció instantáneamente. ¿Cómo puedes saber eso?, susurró con voz temblorosa. Porque yo era Ricardo, respondió Eduardo, su voz mezclando confesión y arrepentimiento. Pasé por una fase rebelde donde frecuentaba fiestas universitarias usando identidades falsas. Era mi forma de escapar de la presión de ser un Monteiro. Helena se levantó abruptamente, tambaleándose hacia atrás como si hubiera recibido un golpe. No, no puede ser. Esto es algún tipo de broma enfermiza, ¿no? No es una broma. Cuando te vi en la plaza con Noah, sentí algo familiar. Pero no podía identificar qué. Fue solo después, observando a Noah, notando nuestras similitudes, que los recuerdos comenzaron a volver. Tú me mentiste, desapareciste, te busqué, gritó Elena, elevando la voz peligrosamente antes de recordar a Noah durmiendo. Te busqué por meses, continuó en un susurro furioso. No lo sabía, respondió Eduardo claramente afectado. Juro que no sabía que había consecuencias de esa noche. Estaba borracho, confundido, y a la mañana siguiente fui prácticamente secuestrado por los guardias que mi padre contrató para llevarme de vuelta a casa. Me envió a Londres esa misma semana para un programa de rehabilitación. 7 años, gritó Elena, apretando los dientes, lágrimas de rabia brillando en sus ojos. Por 7 años crié a Noah sola, abandonada por mi familia, luchando para sobrevivir, mientras tú vivías tu vida privilegiada sin consecuencias. Lo sé, y nada de lo que diga puede borrar eso, admitió Eduardo, su voz cargada de arrepentimiento. Pero estoy aquí ahora, y quiero asumir mi responsabilidad. Noah es mi hijo, ¿no? La pregunta directa desarmó a Elena. Era la primera vez que alguien verbalizaba esta verdad tan claramente. A juzgar por su reacción al verlo, por la coincidencia de fechas y por la obsesión repentina que había desarrollado por ellos, ya sabía la respuesta. Ya sabes la respuesta, respondió amargamente. Eduardo se cubrió el rostro con las manos, una mezcla de emociones conflictivas evidente en su postura. Es increíble, Helena. Has hecho un trabajo extraordinario. No necesito tus elogios, dijo ella, rebatiendo con la rabia hirviendo en la superficie. No es el dinero lo que queremos, rebatió Elena instantáneamente. Eso solo prueba cuán extraordinaria eres, respondió Eduardo. No estaba pidiendo que decidieras nada ahora, solo te pido que consideres lo que es mejor para Noah. Todo niño merece conocer a su padre, ¿no lo crees? La pregunta golpeó a Elena en su punto más vulnerable. ¿Cuántas veces Noah había preguntado por su padre? ¿Cuántas historias improvisadas ella había contado, prometiendo que algún día explicaría todo? Necesito tiempo, dijo finalmente. Esto es demasiado para procesar en una noche. Lo entiendo completamente, asintió Eduardo. Tomaré algunas medidas para confirmar oficialmente la paternidad, exámenes de ADN, documentos legales, pero prometo no hacer nada sin tu consentimiento previo. Cuando Eduardo se fue, dejando su tarjeta con números personales de contacto, Elena se derrumbó en el sofá temblando incontrolablemente. La vida que había construido cuidadosamente estaba siendo volteada de cabeza. «Mamá, ¿por qué estás llorando?», preguntó la voz somnolienta de Noah, sorprendiéndola. El niño estaba parado en la puerta de su habitación, sosteniendo su dinosaurio de peluche, los ojos pesados de sueño. «No es nada, mi amor», mintió secándose rápidamente las lágrimas. «Solo estoy un poco cansada». «¿El tío Eduardo vino?», escuché voces. Elena dudó, incierta sobre cómo responder. «Sí, pasó rápidamente para explicar por qué no pudo llevarnos a cenar. Dijo que volverá mañana». La esperanza en la voz de Noah era palpable. «¿Y vendrá?». «Sí, querido. Mañana tenemos un día lleno». Mientras arropaba a Noah nuevamente,
Elena observó su rostrito dormido. Las similitudes con Eduardo eran tan obvias ahora. La forma de los ojos, la curva del mentón, incluso la manera de fruncir el ceño cuando estaba concentrado. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Quizás porque Ricardo y Eduardo parecían personas completamente diferentes, uno desenvuelto y encantador, el otro serio y controlado. O quizás porque nunca había esperado encontrar al padre de Noah, especialmente no como un empresario rico comprando flores en Paraty. Al día siguiente, Elena estaba organizando las flores en la combi cuando notó un sobre discreto entre los baldes. Dentro encontró una carpeta con documentos legales, reconocimiento voluntario de paternidad, propuesta de pensión alimenticia y una carta manuscrita. Elena, entiendo tu shock y tu ira. No pretendo forzar mi presencia en sus vidas, pero tampoco puedo simplemente desaparecer ahora que sé la verdad. He adjuntado algunos documentos para que los analices cuando estés lista. Estaré en el hotel por 2 semanas más. La decisión sobre cómo proceder está completamente en tus manos. Eduardo. La formalidad de la carta contrastaba con la magnitud de su contenido. Elena guardó los documentos rápidamente cuando vio a Noah acercarse con Luía. «Hola, querido. ¿Cómo te fue en la escuela hoy?» «Genial. Hicimos experimentos con plantas. Quería mostrarle al tío Eduardo». «¿Él viene?» «¿Hoy?» Antes de que Elena pudiera responder, una voz femenina interrumpió. «Eduardo está ocupado con asuntos más importantes que flores y niños». Elena se volvió para encontrar a una mujer elegante acercándose, alta, cabello negro perfectamente arreglado, maquillaje impecable y ropa de diseñador que parecía absurdamente fuera de lugar en las calles empedradas de Paraty. «Tú debes ser Carolina», dijo Elena instintivamente, posicionándose entre la mujer y Noah. «Y tú debes ser la distracción más reciente de Eduardo», respondió Carolina con una sonrisa fría. «Impresionante como él siempre encuentra casos de caridad donde quiera que va. Noah, ¿por qué tú y Luía no van a comprar un helado? Toma». Elena entregó algunos billetes a la profesora, quien, percibiendo la tensión, prontamente llevó al niño. Aunque cuando estuvieron solas, Elena encaró a Carolina directamente. «¿Qué quieres?» «Solo aclarar algunos puntos», respondió la mujer, examinando las flores con desdén. «Eduardo pasa por estas fases filantrópicas ocasionalmente. Ayuda. A los menos afortunados, se siente bien consigo mismo y luego regresa a la realidad. No te ilusiones pensando que es algo más que eso». Elena sintió que la sangre hervía, pero mantuvo la compostura. «Agradezco tu preocupación, pero mi relación con Eduardo no es de tu incumbencia». «Oh, pero lo es. Mira, Eduardo y yo tenemos un compromiso que va más allá de nuestra relación personal. Las empresas Monteiro dependen de nuestra asociación. Doña Teresa, la matriarca, ya ha definido el futuro de la empresa que pasa por nuestro matrimonio. Si están tan comprometidos así, ¿por qué él terminó contigo?», cuestionó Elena, incapaz de contener el sarcasmo. La sonrisa de Carolina vaciló por un instante. Una pequeña discusión temporal. Eduardo está bajo mucha presión y necesitaba espacio, pero pronto volveremos a lo planeado. «Bueno, eso es entre ustedes dos», respondió Elena, tratando de cerrar la conversación. Incómoda. «Ahora, si no te importa, tengo trabajo que hacer». Carolina dio un paso adelante, invadiendo deliberadamente el espacio personal de Elena. «Déjame ser clara. No sé qué es lo que quieres de él. Dinero, estatus, tal vez un padre para tu hijo, pero no funcionará. Los Monteiro protegen lo que es suyo, y Eduardo pertenece a ese mundo, un mundo que claramente no es el tuyo». Antes de que Elena pudiera responder, una voz masculina interrumpió. «Carolina, ¿qué estás haciendo aquí?» Eduardo se acercaba a grandes pasos, su expresión una mezcla de shock y furia contenida. A su lado, Noah saltaba alegremente, sosteniendo un helado de chocolate. «Eduardo, querido», compuso Carolina instantáneamente una sonrisa dulce. «Solo conociendo a tu amiga florista. Para ti es tan encantadora con sus negocios locales pintorescos». El mirada que Eduardo le lanzó a ella podría haber congelado el océano. «Necesito hablar contigo en privado». «Claro, amor».
Terminaré mi tour cultural más tarde. Eduardo se volvió hacia Elena, su mirada suavizándose. ¿Estás bien? Perfectamente, respondió ella con frialdad. La presencia de Carolina solo confirmaba sus sospechas. Eduardo pertenecía a un mundo completamente diferente, un mundo con exnovias intimidantes y expectativas familiares aplastantes. Observándolo alejarse con Carolina, Elena sintió el peso de la realidad caer sobre sus hombros. No importaba la sinceridad en las palabras de Eduardo sobre querer ser parte de la vida de Noah. Había fuerzas mucho mayores en juego, fuerzas que podrían aplastar tanto a ella como a su hijo si no tuviera cuidado. Esa noche, mientras Noah dormía, Elena releía los documentos dejados por Eduardo. Las cifras de la pensión propuesta eran astronómicas, más dinero del que ella jamás había visto. Pero eso no era lo que la preocupaba. La verdadera cuestión era mucho más compleja. Cómo introducir a Eduardo en la vida de Noah sin confundir al niño o crear expectativas que podrían ser destruidas. Cómo confiar en un hombre que ya había mentido una vez, que pertenecía a un mundo donde mujeres como Carolina definían quién era digno y quién no. Y más perturbador aún, cómo ignorar los sentimientos que comenzaba a desarrollar por Eduardo. Sentimientos que iban mucho más allá de la conexión a través de Noah. La mañana del domingo amaneció soleada en Paraty. Elena, sin embargo, apenas había dormido. Las revelaciones de los últimos días pesaban en sus pensamientos mientras preparaba el desayuno, observando a Noah dibujando en la pequeña mesa de la cocina, ajeno a las tormentas emocionales que se formaban a su alrededor. «Mamá, ¿podemos ir al parque hoy?», preguntó él sin apartar los ojos del papel de colores. «Quiero mostrarle a tío Eduardo mi nueva cometa». Elena respiró hondo, reuniendo valor para la conversación que no podía posponer más. «Noah, necesitamos hablar sobre el tío Eduardo». El niño levantó los ojos inmediatamente, atento. Elena se sentó frente a él, buscando las palabras correctas. «¿Recuerdas cuando me preguntaste por tu padre y te dije que él vivía muy lejos?» Noah asintió lentamente. «Dije que él no sabía de ti, que se había ido antes de saber que yo estaba en tu barriga. Eso es». Elena sostuvo las manitas, del hijo entre las suyas. «¿Y si te dijera que tu padre ha vuelto, que él descubrió sobre ti y quiere conocerte?» Los ojos azul grisáceos de Noah se agrandaron. «¿Mi padre ha vuelto de verdad? ¿Dónde está? ¿Cómo es?». La ansiedad en su voz era palpable, haciendo que el corazón de Elena se apretara. «Ya lo conoces, querido. Es Eduardo». El silencio que siguió fue profundo. Noah parpadeó varias veces, procesando la información. «Entonces, en el fondo yo lo sabía», exclamó saltando de la silla con excitación. «Es por eso que él es tan amable conmigo. Es por eso que tenemos los mismos ojos. Mamá, mi padre es el tío Eduardo». La alegría genuina del niño tomó a Elena desprevenida. Ella esperaba confusión, tal vez pena por haber escondido la verdad, pero no esta aceptación instantánea y entusiasta. «Noah, es importante entender que es un poco más complicado. Eduardo no sabía de ti hasta recientemente. Él y yo nos conocimos hace mucho tiempo, en circunstancias muy diferentes», explicó Elena con cuidado. «Ahora nos estamos reencontrando y aprendiendo cómo somos hoy. Lo más importante es que ambos te amamos». Eso parecía satisfacer a Noah momentáneamente. En los días que siguieron establecieron una rutina. Eduardo visitaba regularmente, llevando pequeños regalos educativos y, poco a poco, conociendo a su hijo. Elena observaba la interacción, sorprendida por la facilidad con que Noah había aceptado a Eduardo en su vida. En una tarde particularmente difícil, Elena recibió una llamada urgente. Doña Sida, la señora que vendía artesanías cerca de su combi, había sido hospitalizada después de un mal súbito. «Necesito ir a verla. ¿Puedes quedarte con Noah?», preguntó Elena vacilante. «Claro, estaremos bien», respondió Eduardo, tratando de ocultar su propio nerviosismo ante la perspectiva de quedarse solo con su hijo por primera vez. Durante la ausencia de Elena, padre e hijo fortalecieron su conexión. Prepararon una cena improvisada,
Jugaron juegos de mesa y Eduardo respondió pacientemente a las numerosas preguntas de Noah sobre su infancia, su familia y principalmente, ¿por qué había estado ausente durante tanto tiempo? No sabía de ti, explicó con honestidad. Si lo hubiera sabido, habría venido mucho antes. Mamá intentó encontrarte, reveló Noah. Ella me dijo que te buscó mucho, pero tú habías desaparecido. La culpa golpeó a Eduardo profundamente. Fui irresponsable en esa época, pero prometo que ahora estoy aquí y no me iré a ningún lado. Cuando Elena regresó esa noche, los encontró dormidos en el sofá, con un documental sobre ballenas aún pasando en la televisión. Gracias por quedarte, dijo ella sinceramente después de acostar a Noah. Sé que debe haber sido extraño, de repente, verte solo con él. Fue el mejor día de mi vida, confesó Eduardo. Él es increíble, Elena, y eso es mérito tuyo. Un momento de intimidad flotó entre ellos, no un eco del pasado, sino algo nuevo, nacido de la madurez que los años les habían traído. La paz, sin embargo, duró poco. Días después, mientras Elena organizaba las flores en la combi, fue abordada por un hombre con traje, visiblemente fuera de lugar en el ambiente casual de Paraty. Soy Paulo Méndez, abogado de la familia Monteiro. Se presentó, entregándole un sobre. Esto es una notificación formal. La señora Teresa Monteiro está solicitando la realización inmediata de una prueba de ADN y propone un acuerdo de visita temporal. Elena sintió que la sangre se congelaba en sus venas. Nos hemos estado manejando bien sin documentos legales, hasta ahora. La señora Monteiro cree en procedimientos formales, respondió el abogado. También hay una propuesta financiera generosa para garantizar el bienestar del menor durante este proceso. No firmaré nada sin hablar con Eduardo, declaró Elena con firmeza. Y dígale a la señora Monteiro que no estamos en venta. Eduardo regresó de Sao Paulo furioso al descubrir la interferencia de su madre. Elena, juro que no lo sabía. Ella me atrajo a Sao Paulo con una falsa emergencia empresarial. Su abogado apareció con documentos de acuerdo de visita. ¿Es así como tu familia maneja las cosas?, preguntó Elena retóricamente. Infelizmente sí. Enfrenté a mi madre inmediatamente. Fue explosivo. Le dije que si ella intentaba interferir en mi relación contigo y con Noah, renunciaría a todo, a las empresas, a la herencia, al nombre Monteiro. No harías eso, respondió Elena escéptica. Lo haría sin dudarlo, afirmó Eduardo. La situación se complicó aún más cuando descubrieron que Carolina estaba esparciendo rumores en el círculo empresarial, insinuando que Elena había tendido una trampa para atrapar a un Monteiro. Simultáneamente, Luía, la profesora de Noah, reportó que una mujer elegante había visitado la escuela haciendo preguntas bajo el pretexto de ofrecer becas educativas. Es Carolina, confirmó Eduardo. Está recolectando evidencias, probablemente para algún tipo de proceso de custodia. La pesadilla se materializó un jueves soleado. Noah no estaba en la escuela cuando Elena fue a buscarlo. Se fue con su padre, informó la secretaria casualmente. El señor Monteiro vino más temprano y dijo que había una emergencia familiar. El pánico fue instantáneo. Yo no autoricé eso, y Eduardo está en una reunión en Angra dos Reis hoy. Con mis hijas, las manos temblorosas, Elena llamó a Eduardo, quien regresó inmediatamente a la ciudad. La pequeña Paraty se movilizó. Pescadores revisando la costa, comerciantes buscando en cada callejón, turistas alertados sobre un niño rubio desaparecido. Fue al inicio de la noche, cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, que el celular de Eduardo sonó. «Eduardo, soy yo, Carolina, estoy con tu hijo. En el Hotel Pousada do Ouro». Encontraron a Noah tranquilamente viendo dibujos animados y comiendo helado, aparentemente ajeno al caos que había causado. «La tía Carol fue amable», explicó inocentemente. «Dijo que era amiga de ustedes y tenía una sorpresa». Carolina apareció impecablemente vestida y con una expresión de falsa sorpresa. «Oh, han llegado temprano. Estábamos teniendo una tarde tan agradable». Eduardo la confrontó furioso. «Si Noah no estuviera delante,
te mostraría exactamente cuánto esto ha ido más allá de cualquier límite aceptable. Carolina no se inmutó. En su lugar, presentó un sobre conteniendo fotos comprometedoras del pasado de Eduardo y documentos sobre los negocios de la familia, con anotaciones sobre posibles irregularidades. Si me acusan de algo, estos documentos irán a la prensa y al juzgado de menores, amenazó. Lo que Carolina no percibió fue a Noah grabando silenciosamente la conversación con el celular que Eduardo le había dado recientemente para emergencias. «Tía Carol, ¿por qué estás siendo mala con mi papá y mi mamá?», preguntó el niño inocentemente. «No estoy siendo mala, querido. Solo estoy protegiendo lo que es importante, como el dinero». Noah continuó con una perspicacia sorprendente. «Dijiste por teléfono que ibas a tomar todo el dinero de mi papá». Eduardo se dio cuenta de inmediato de lo que estaba sucediendo. «¿Grabaste la conversación de la tía Carol, Noah?». El niño asintió con orgullo. «Siempre dices que debemos reunir pruebas cuando alguien hace algo malo». Carolina palideció. «Esto es ridículo. La palabra de un niño contra la mía». «No es solo la palabra de él», rebatió Eduardo, tomando el celular. «Es una grabación. Y créeme, Carolina, esto es suficiente para destruir cualquier posibilidad que tengas de acercarte a las empresas Monteiro nuevamente». La grabación de Noah nunca necesitó ser hecha pública. La simple amenaza fue suficiente para que Carolina desapareciera del escenario, transferida a una sucursal lejana de la empresa. Después de una conversación decisiva entre Eduardo y Teresa, la matriarca Monteiro, contra todas las expectativas, terminó visitando Paraty para conocer a su nieto. El encuentro, inicialmente tenso, se suavizó cuando Noah, con su inocencia característica, le preguntó si a ella también le gustaban las flores, ofreciéndole un pequeño ramo que él mismo había seleccionado. «Tiene el encanto de los Monteiro», comentó Teresa a Elena después de la cena, en un raro momento de intimidad. «Pero tiene tu corazón, tu fuerza. Has hecho un trabajo hermoso criándolo». «Gracias», respondió Elena, genuinamente conmovida por el reconocimiento inesperado. En la floristería, una transformación sutil ocurrió. La combi estacionada en la plaza central, pero ahora era solo parte de una operación mayor. Eduardo había ayudado a Elena a adquirir un espacio propio, no como regalo, sino como inversión conjunta. Flores del Destino se convirtió en el nombre oficial del negocio, que ahora proveía arreglos para hoteles y eventos en toda la región. En una tarde de domingo, mientras Noah jugaba en la playa bajo la atenta mirada de Teresa, quien sorprendentemente había descubierto un placer genuino en la compañía de su nieto, Eduardo llevó a Elena a dar un paseo por el centro histórico. «¿Recuerdas el primer día que nos vimos aquí?», preguntó él, deteniéndose en la misma plaza donde la combi solía estacionarse. «¿Cómo podría olvidarlo? Eras el hombre misterioso de traje observando mi combi». «Estaba completamente perdido ese día», confesó Eduardo, «no solo en la ciudad, sino en la vida. Y entonces te vi a ti, esta mujer extraordinaria con cabello de fuego, rodeada de flores y con un niño tan parecido a mí que llegué a pensar que estaba alucinando». Elena rió suavemente. «Yo pensé que era solo otro turista rico tratando de añadir un toque de color a su habitación de hotel». «¿Y ahora qué piensas de mí?», preguntó Eduardo, su voz repentinamente seria. Elena consideró la pregunta, observando al hombre frente a ella. Ya no el desconocido elegante, ni el joven irresponsable que había conocido en su juventud, sino alguien que había demostrado día tras día su determinación en ser mejor, en construir algo verdadero. «Pienso que eres el hombre que probó que las segundas oportunidades existen», respondió finalmente. «El hombre que no ama llamar padre, el hombre que, contra todas las probabilidades, me hizo creer en el amor nuevamente». Eduardo sacó una pequeña caja del bolsillo. «No es un anillo de compromiso», explicó antes de abrirla. «Aún es temprano para eso y necesitamos construir nuestra historia a nuestro ritmo». Dentro de la caja había una delicada cadena con un colgante en forma de girasol. «Es una promesa», continuó él, «de que, como el girasol, siempre buscaré la luz que tú y Noah han traído a mi vida».
Elena permitió que él colocara la cadena en su cuello, el metal frío contrastando con el calor que se extendía en su pecho. «No sé qué nos depara el futuro», dijo Eduardo tomando sus manos entre las suyas. «Habrá desafíos, adaptaciones, momentos difíciles, pero sé que quiero enfrentar cada uno de ellos a tu lado, construyendo no solo una familia para Noah, sino un hogar para todos nosotros». Como respuesta, Elena hizo lo que su corazón venía deseando durante semanas. Se acercó y lo besó. No un beso de reencuentro con el pasado, sino un beso de promesa para el futuro. A distancia, en la playa, Noah observaba a los dos con Teresa a su lado. «¿Ves? Te dije que se amaban», comentó el niño con la certeza absoluta de los niños. Teresa sonrió, una sonrisa genuina que suavizaba las líneas severas de su rostro. «Creo que tenías razón desde el principio, Noah. Ahora somos una familia completa», declaró él volviendo su atención al castillo de arena que construía. «Sí», coincidió Teresa, observando a su hijo y a Elena caminando de la mano por la plaza. «Una familia completa». Y así, entre las flores coloridas y las calles empedradas de Paraty, una nueva historia comenzó a florecer. No la historia perfecta de los cuentos de hadas, sino una historia real, construida sobre verdades difíciles, elecciones valientes y, sobre todo, sobre el amor que, como las flores que Elena cultiva, necesitaba cuidado diario, paciencia y fe para revelar su belleza plena.